tienen conocimiento transmitido por Dios de diferentes formas, ¿no? El Señor se ha buscado comunicar con su creación de diferentes maneras, como vamos a ver un poquito más adelante. Pero ahora nos vamos a referir no a la revelación general, que ya platicábamos la semana pasada, sino a lo que en teología se llama la revelación especial, o algunos otros conocen como la revelación específica. Esto es un tipo de revelación que sí ya Dios lo da especial o particularmente hablando ya del conocimiento de Dios, especialmente se lo dio al pueblo de Israel, ¿no? En toda la ley, todo lo que el Señor transmitió, como vamos a ver un poquito más adelante, y después finalmente también fue transmitido a los gentiles, pero usando especialmente al pueblo de Dios en esto. Es importante que podamos entender esto, que para poder entender esta revelación específica, sí o sí tenemos que pasar por la revelación que se dio en el antiguo pacto a través del pueblo de Israel, y que hoy es sumamente importante. Y esto lo vamos a dividir en dos. Lo que veremos hoy va a ser mucho más enfocado justamente a esa revelación que se dio en el antiguo pacto, particularmente al pueblo de Israel. Como vamos a ver hoy, es una revelación de parte de Dios correcta, pero incompleta. Nos referimos incompleta a que tenía que ser completada más adelante en Cristo, ¿no? Y esa va a ser la segunda parte de esto que vamos a ver hoy. La segunda parte es la revelación en y a través de Cristo, ¿no? Primero, hoy vamos a ver la revelación puntualmente en o por medio del pueblo de Israel. Todo lo que Dios habló al pueblo de Israel, y después en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, todo lo que el Señor nos ha transmitido, toda esta revelación que vino en y a través de Jesucristo, ¿no? Abre por favor tu Biblia en Génesis 12. Génesis 12. Decíamos que el fundamento de esta revelación específica que Dios ha dado y que puntualmente está en la Biblia, ¿no? Porque ya sea que hablemos del Antiguo o del Nuevo Testamento, todas estas cosas están ubicadas en la Biblia. Todo esto lo podemos encontrar dentro de la Biblia. Entonces, esa revelación se dio, como ya decíamos, particularmente en el antiguo pacto, y de una forma diferente se dio en el nuevo pacto. Pero tenemos que pasar, repito, por el conocimiento que Dios transmitió de primera mano al pueblo de Israel. Pero también algo que debemos tener bien claro es que si bien Dios dio ese conocimiento y esa revelación especialmente al pueblo de Israel, definitivamente no era algo exclusivo, sino que finalmente, como vamos a ver, en esta revelación, en esto que Dios iba a hacer con el pueblo de Israel, iban a ser benditas todas las familias de la tierra, ¿no? Es pasando por el pueblo de Israel, pero que finalmente también el propósito de Dios era llegar a los gentiles, al conocimiento del Señor, llevarlo también a los gentiles. Lo que había revelado desde antes por los profetas, etcétera, traerlo práctico y hacerlo efectivo y eficiente al pueblo, al pueblo gentil, a los gentiles. Muchas veces vemos como si está el pueblo de Israel, ¿no? Porque finalmente a causa, dice Jeremías, ¿no? de haber roto el pacto con el Señor y de haber transgredido el pacto con la mujer de su juventud, a raíz del pecado el pueblo de Israel, ¿no? El Señor dice que le da carta de repudio, y entonces viene y se abre este conocimiento a los gentiles. Definitivamente eso es como resultado del pecado mismo de Israel. Romanos dice aquí la severidad y la bondad de Dios. La severidad con el pueblo de Israel y la bondad de Dios para con nosotros los gentiles. Pero no es que Dios un día dijo,
híjole, el pueblo de Israel pecó, ahora ¿cómo le hacemos? Plan B, vamos a hacer un plan B y está otro pueblo, pues tráete el otro pueblo de repuesto, ¿no? No es así, no es así, sino que desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios, aún los que Dios había escogido, que no son del pueblo de Israel, el Señor ya los había dispuesto, ya había diseñado un plan perfecto desde antes para poder bendecir, repito, a los gentiles. Y dice entonces, Génesis 12 del 1 al 4, te leo la Nueva Biblia de las Américas, dice así: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Estamos hablando de este mensaje que puntualmente Dios le da a Abraham, ¿no? En este pacto que hace, este pacto que sella con Abraham, que la promesa que le da a Abraham, el patriarca de Israel, la promesa de que de su descendencia iba a venir, dice, una nación grande, ¿no? Y en ese pacto le dice: vete de tu tierra, vete de entre tus parientes. Y dice el verso 2: haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición, ¿no? De solamente Abraham y de su familia, al mostrar a Abraham esta obediencia, dice: voy a hacer de ti una nación grande y te voy a bendecir, ¿no? Voy a engrandecer tu nombre, etcétera, lo que acabamos de leer. Y luego dice el verso 3: bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Aquí podemos ver esta cuestión en el pueblo de Israel, como milagrosamente ha sobrevivido hasta hoy, ¿no? Una familia un tanto débil, ¿no? Siendo atacada desde este momento hasta el día de hoy, ¿no? Guerras y todo el mundo ha estado en contra del pueblo de Israel, y finalmente, milagrosamente, el Señor lo ha sostenido, y ahí está el pueblo de Israel, porque es la promesa. No es porque el pueblo de Israel, como vamos a ver más adelante, sea bueno o haya hecho bien las cosas, sino porque finalmente fue la promesa de Dios. Fue el pacto que Dios hizo con Abraham principalmente. Pero bueno, dice aquí en el verso 3, la última parte dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Aram, ¿no? Si te fijas, desde este momento, desde este pacto que hace Dios con Abraham, donde dice que lo va a hacer una nación, es una promesa, es un pacto a los descendientes de Abraham, o sea, particularmente al pueblo de Israel, pero esto, como ya decíamos, tendría que resultar en una bendición para todos los pueblos de la tierra, ¿no? El Señor quería bendecir no solamente a Abraham y a su descendencia, sino desde el pacto hecho con Abraham, podemos ver el propósito de Dios de bendecirnos a nosotros, ¿no? No somos el plan B de Dios, ¿no? Dios usó al pueblo de Israel para que a través del pueblo de Israel viniera esta revelación a nosotros, viniera el mismo Salvador Jesucristo como alguien que, repito, que viene a través del pueblo de Israel y de los descendientes, y podemos ver su descendencia desde el principio, ¿no? Desde Adán y Eva hasta Jesús, está totalmente marcada de entre el pueblo de Israel. Y es importante notar, si tú revisas la genealogía de Jesús, que hay gentiles, ¿no? Hay gentiles, hay personas que no son del pueblo de Israel en la genealogía de Jesús. Es importante también que notemos esto. Desde ahí podemos ver que no era solamente con el pueblo de Israel, sino que había algo más que esto, ¿no? Entonces, esa bendición iba a venir a nosotros. Ve por favor ahora a Deuteronomio 7, verso 6. ¿Por qué el Señor pudo haber escogido al pueblo de Israel para darle esta revelación específica al pueblo de Israel? ¿Por qué el Señor escogió a este pueblo, ¿no? Particularmente, por ejemplo, Belén, ¿no? Nazaret, para que en esas tierras
decían, ¿no? La exclamación era que si de casualidad podría salir algo bueno de esas tierras, etcétera, ¿no? Estas tierras están hechas a un lado, ¿no? Pero finalmente Dios decide tomar eso. ¿Por qué? No lo sabemos, no lo sabemos. ¿Por qué no el Señor escogió a China, ¿no? O a las grandes potencias? ¿Por qué Dios no ocupó a Rusia, ¿no? O a México, pues, ¿no? No lo sabemos. ¿Por qué el Señor escogió a este pequeño país? Si tú ves en todo el mapa lo que es Israel, en realidad es bien chiquito, ¿no? Por eso decía que es milagroso que siga existiendo en el mapa y que siga hoy establecido este país, ¿no? Con todo y lo que ha habido en su contra, ¿no? Lo único que podemos ver en la Biblia es la soberanía de Dios, ¿no? La voluntad de Dios, el amor de Dios, y que Dios, siendo Dios, puede elegir a quien Él quiera. ¿Por qué? Porque es Dios, ¿no? Yo salgo de mi casa y decido qué par de zapatos ponerme, ¿no? Y no estoy así como que, ay, no, y se va a sentir el otro, no, no. Que soy el dueño de mis zapatos, me pongo los zapatos que yo quiero porque yo los compré, me pertenecen. Y al pertenecerme este par de zapatos tengo la prerrogativa de escoger. Yo escojo de mis dos pares, escoger uno o el otro. ¿Por qué? Porque son míos, ¿no? Dios, siendo Dios y siendo soberano, de hecho lo que lo hace Dios, ¿no? Más bien, no es lo que lo hace Dios. Si Dios no pudiera decidir esas cosas, no sería Dios, ¿no? Si Dios nos tendría que pedir permiso, pues no sería Dios, ¿no? Él es Dios y Él ha decidido y Él eligió a Israel, ¿no? Él eligió a Israel. Si quieres preguntarle, pues ya le preguntas cuando estemos en su presencia, Señor, ¿por qué Israel? ¿No? Pues a ver qué te dice, ¿no? Y ahí nos platicas a todos. Pero dice Deuteronomio 7, verso 6, dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo. ¿Qué hizo Dios? Dice aquí, escogió. El Señor te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están en la superficie de la tierra. Verso 7, el Señor no puso su amor en ustedes ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran más pequeños que todos los pueblos. Verso 8, mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres, el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Qué podemos ver en esto? El Señor escogió porque es Dios. Verso 8, porque Él los amó, porque Él amó al pueblo de Israel y guardó el juramento que le había hecho a Abraham. Porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si el Señor hizo un pacto con Abraham, lo iba a cumplir, ¿no? Y ese es el pacto que Él hizo y finalmente Él decidió, y por la promesa dada a los patriarcas es que el Señor ha mantenido al pueblo de Israel. Dice el verso 9, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. El Dios es el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. ¿Por qué? Porque el Señor guarda su pacto. Porque el Señor cumple sus promesas. Verso 10, pero al que lo odia le da el pago en su misma cara, destruyéndolo, y no se tarda en castigar al que lo odia, en su misma cara le dará el pago. Guarda, por tanto, el mandamiento y los estatutos y los decretos que yo te mando hoy para cumplirlos, ¿no? Están de cara a la tierra prometida, ¿no? Y está Moisés dando este mensaje al pueblo de Israel diciendo, no te olvides de tu Dios, no cuando llegues a una tierra donde puedas estar saciado, donde puedas estar tranquilo, digas mi fuerza y mi poder me han traído hasta aquí, sino más bien dice, acuérdate de Dios, recuerda que fue Dios, recuerda que no fuiste tú, fue el amor, la soberanía de Dios y la promesa que Dios le hizo a los patriarcas, la promesa que Dios hizo a sus padres.
Ve a Hebreos, ahora Hebreos 1. Entonces, finalmente, ya vimos que el Señor escogió al pueblo de Israel para darle esta revelación especial, particular, y que en esa revelación que Dios le da de manera especial al pueblo de Israel, iba a ser benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra, ¿no? Pero aún en ese antiguo pacto, antes de llegar a este periodo de la gracia, vamos a decirlo así, hacia los gentiles, o mucho más marcado, ¿no? Porque como ya decíamos, antes, aunque en la genealogía de Jesús había gentiles y había personas no del pueblo de Israel, pero había la posibilidad que personas gentiles, los llamados prosélitos, ¿no? Que era gente no del pueblo de Israel, pero que adoptaban, vamos a decir, o eran adoptadas, y tenían la forma de presentar sus sacrificios, ciertas formas, pues, pero sabemos que finalmente esto se da totalmente ya a través de Cristo en el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero bueno, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, hubo muchas formas en las que Dios habló a su pueblo. Dice Hebreos 1, ya lo habíamos mencionado. Hebreos 1 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Si te fijas, aquí podemos ver estas dos formas de revelación, ¿no? De revelación especial, la que es a través del pueblo de Israel y la que es a través y en Jesucristo. Dice aquí: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, ¿no? Fue esa revelación que Dios dio al pueblo de Israel en el antiguo pacto. El autor a los Hebreos dice: en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, ¿no? Y bueno, como decíamos, la próxima semana vamos a ahondar muchísimo más en esta cuestión de la revelación a través de Jesucristo. El punto es que el Señor ha hablado de muchas formas a el pueblo de Israel, porque esto es algo, la carta a los Hebreos está dirigida a los hebreos, a todas las personas que ya entendían muy bien la tradición, toda esta cuestión judía, ¿no? Entonces, el autor a los Hebreos, digo el autor porque aunque hay personas que dicen que podría haber sido el apóstol Pablo, no hay firma en la carta y cada vez la evidencia apunta más a que no fue Pablo el autor de la carta a los Hebreos. Hay quien dice que pudo haber sido Lucas, pero bueno, creo que no es algo que sea claro, pero finalmente el mensaje que Dios quiere darnos a través de esa carta es puntual, y es ¿no? El Señor ha hablado de muchas maneras al pueblo de Israel, de muchas formas se dirigió al pueblo de Israel, ¿no? Y podemos ver en el periodo, por ejemplo, decíamos, a Abraham se reveló, y en el tiempo de los patriarcas, Dios se reveló de alguna forma hacia los patriarcas, ¿no? Después de los patriarcas, particularmente a través de Moisés, y ya vino la ley, ¿no? La revelación de Dios a través de la ley, particularmente a través de Moisés y todo trayecto en el desierto y todo lo que el Señor habló al pueblo de Israel en el desierto, etcétera, ¿no? Después la etapa, por ejemplo, de los reyes, ¿no? Como el Señor habló y surgió David y surgió, pues bueno, todos los reyes que aparecen en el libro de los reyes, etcétera, y como Dios habló de una manera diferente y especial en ese periodo de los reyes, ¿no? Hasta llegar a esta cuestión de los reinos, el reino del norte, el reino del sur, los reinos divididos, y toda esta situación que después de que el pueblo le dio la espalda a Dios, entonces esta cuestión del exilio, ¿no?
y entonces la revelación a través de los profetas, ¿no? Los profetas que hablaron anticipando el exilio, ¿no? Los profetas que hablaron durante el exilio y los profetas que hablaron poco después del exilio. Después de este tiempo, ya repasamos algunas de los periodos o tipos de revelación en el Antiguo Pacto. Después de este tiempo, ustedes saben, hay un periodo de silencio de 400 años en los cuales no hubo revelación, ¿no? En los cuales todo esto estuvo en pausa. ¿Hasta cuándo? Finalmente hasta Jesucristo. Poco antes viene Juan el Bautista y empieza a traer esta voz que clama en el desierto y que está abriendo el camino, allanando el camino hacia el ministerio de Jesucristo, ¿no? El Señor, repito, ha hablado de muchas formas, muchas veces al pueblo de Israel, a través de los patriarcas, a través de los profetas. Lo que es importante que hoy nosotros tengamos claro, no estamos yendo con mayor profundidad a esta cuestión, no estamos estudiando todo esto puntualmente porque nos tardaríamos simplemente en esta cuestión de la revelación, tardaríamos muchísimo, solamente es que podamos tener un panorama general en cuanto a este tipo de revelación y cómo ha hablado el Señor, ¿no? Pero bueno, nosotros podemos ver que hay limitaciones evidentes, ¿no?, en la revelación en el Antiguo Pacto, ¿no? Acuérdate de algo, si mal no recuerdo lo dijimos también la semana pasada. La revelación que tenemos en la palabra de Dios es una revelación que se llama revelación progresiva. ¿A qué nos referimos con revelación progresiva? Es una revelación que en Génesis no está completa, ¿no? En Génesis el Señor se revela de cierta manera, pero cuando llega a Éxodo se amplía, en el Pentateuco, los profetas, etcétera. A eso se refiere la revelación progresiva hasta que está totalmente el canon bíblico y vemos toda la revelación, vamos a decir, completa, el panorama completo de la revelación. Entonces, al entender esto, podemos ver que la revelación que se dio en el Antiguo Testamento es limitada, no estaba completa, porque hoy nosotros sabemos, ahondaremos la siguiente semana, pero hoy nosotros sabemos que esa revelación culmina, se completa en Cristo, ¿no? Y bueno, lo veremos la semana que entra. Pero bueno, repito, era una revelación hasta este momento con cierta limitación, con ciertas limitantes. Una de esas limitantes era que la provisión para la remisión de los pecados era algo totalmente limitado, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en el libro en los Hebreos. No vamos a ir ahorita a ese pasaje, pero en Hebreos dice, ¿no?, que si la sangre de los carneros, ¿no?, era capaz para temporalmente suplir o cubrir, ¿no?, cuánto más el sacrificio de Jesucristo, ¿no? A esto nos referimos con limitada, con que la provisión hacia la remisión del pecado era limitada, porque los sacrificios que se hacían en ese tiempo no cubrían para siempre el pecado, sino o no hacían una remisión total de pecado, sino puntualmente lo cubrían nada más. Se cubría el pecado, ¿no? Y bueno, finalmente hasta que llegó Cristo, entonces es que no solo es cubierto el pecado, sino es quitado el pecado. Ya llegaremos a ese punto. Pero no era completo, no era completo. Tú recuerdas, cada año se tenían que renovar esos sacrificios, se tenían que hacer diferentes sacrificios, e incluso, ve por favor a Levítico 4, verso 2. Incluso la provisión de los sacrificios era hecha para quien había pecado de manera inadvertida, ¿no?, o por error, ¿no? Pero si alguien había cometido un pecado deliberado, esta persona era
quitada del pueblo y no tenía más oportunidad, ¿no? Esta cuestión la remisión prevista en el Antiguo Testamento hacia el pecado era limitada porque solamente incluía estos pecados que se habían hecho por error. Dice Levítico 4, verso 2, dice: di a los israelitas, si alguien peca inadvertidamente en cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, y hace alguna de ellas, bueno, y viene todo lo demás. Pero ¿qué es lo que dice? Si alguien peca inadvertidamente. Ahí mismo en Levítico 4, ahora vea el verso, les había dicho, les dije 2, ¿sí? Ok, ahora vámonos al 22. Levítico 4, ahora 22, dice, cuando es un jefe el que peca e inadvertidamente hace alguna de las cosas que el Señor su Dios ha mandado que no se hagan, haciéndote así culpable. Bueno, otra vez, la palabra inadvertido. No recuerdo la Reina Valera qué palabra, por hierro, ¿no? Por error. Cuando no, se equivocó, cometió un error, dice la Nueva Biblia de las Américas, inadvertidamente, o sea, sin darse cuenta, o sea, no fue un pecado deliberado, sino fue un error, ¿no? Puntualmente un error. Entonces había un sacrificio, ¿no?, que cubría ese pecado. Levítico 4, 27, vamos 27 y 28, dice, y si es alguien del pueblo el que peca inadvertidamente, otra vez, haciendo cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, y se hace así culpable, y se le hace saber el pecado que ha cometido, traerá como su ofrenda una cabra sin defecto, etc. Primero en el verso 2 decía, si alguien peca inadvertidamente. Después en el 22, si un jefe peca inadvertidamente. Y luego en el 27, si alguien del pueblo peca inadvertidamente, ¿no? En ese caso se presentaba un sacrificio. Ahora vea Levítico 5, verso 18. Levítico 5, 18 dice, entonces traerá al sacerdote un carnero sin defecto del rebaño conforme a tu valuación como ofrenda por la culpa. Así el sacerdote hará expiación por él, por su error mediante el cual haya pecado inadvertidamente, y sin saberlo le será perdonado, ¿no? Otra vez, sin saberlo le será perdonado, por yerro, por error, ¿no? Pero había otro tipo de pecados. Ve ahora a Números 15, verso 29. Números 15, 29. Dice así: para el que es nativo entre los israelitas y para el extranjero que reside entre ellos, ustedes tendrán una sola ley, y para el que haga algo inadvertidamente. ¿Te das cuenta? Esto incluía a los israelitas e incluso a aquellos extranjeros que vivían en el pueblo de Israel, ¿no? Lo que mencionábamos hace ratito. Pero solo cuando lo hacían por yerro, solo cuando lo hacían inadvertidamente. Pero dice el verso 30, pero aquel que obre con desafío, ya sea un nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor, y esa persona será exterminada de entre su pueblo, ¿no? Creo que la Reina Valera dice que con altivez, ¿verdad? Dice en el verso 30, pero aquel que obre con altivez, ¿sí? ¿O me equivoco? Con soberbia, ok. Entonces, si te das cuenta, cuando era por yerro, cuando era inadvertido, cuando era un error, ok, hay un sacrificio y se va a cubrir el pecado y está bien, ¿no? Pero cuando alguien lo hacía con altivez, con soberbia, dice esta versión, con desafío, o sea, cuando alguien, sabiendo que era incorrecto lo que estaba haciendo, lo hacía, eso denotaba altivez, ¿no? Eso denotaba soberbia. No había un sacrificio que cubriera esto. ¿Te das cuenta? ¿Qué tenía que pasar con esta persona? Tendría que ser expulsada del pueblo.
Y esto, acuérdate, no solo era, pues bueno, ya me voy, no me quieren aquí, sino al estar fuera del pueblo, por supuesto, ya no era todos los sacrificios que se presentaban por el pueblo, o sea, ya no estaba bajo el resguardo del pueblo de Israel, sino era sacado de todo lo que pasaba en el pueblo de Israel. Entonces, de alguna manera, estas personas pues ya eran, pues dice esta versión, exterminada, eran quitados, o sea, dejaban de existir para el pueblo de Dios. Por supuesto, esto es algo diferente a lo que pasa en Cristo, ¿no? Porque cuántos pecados no habremos hecho nosotros, no por hierro, ¿no? Cuántos pecados no habremos hecho nosotros a sabiendas de que es malo, ¿no? Sin embargo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿no? La sangre de Cristo es el sacrificio perfecto. Estos sacrificios eran imperfectos. A eso me refiero con que la ley era incompleta, o la revelación dada en el antiguo pacto era incompleta porque la provisión para el pecado también lo era, ¿no? Solo eran sacrificios que cubrían temporalmente, que no eran eficientes para quitar el pecado, sino nada más cubrían el pecado, ¿no?, de la ira de Dios, ¿no? Y si un pecado era aún más grave o la intención del corazón era otra, de plano ya no había posibilidad de presentar ni siquiera el sacrificio. No había forma de hacerlo, ¿no? Así que es importante que notemos eso, ¿no? Si nosotros estuviéramos bajo la ley y en el antiguo pacto, no tendríamos oportunidad de salvación. Eso es claro. La salvación que tenemos es por gracia en Jesucristo, ¿no? Aquellos que de pronto nos queremos meter a la ley a fuerzas, pues gracias a Dios vino Jesucristo después y hoy estamos fuera de eso, porque aquí no tendríamos. Y de hecho es lo que le dice ahí en Hechos 15, ¿no? Lo que le dice en el concilio de Jerusalén, ¿no? Que llega Pablo y Bernabé y le dicen al pueblo, llegan con los apóstoles, ¿no? Porque estas personas que habían dicho, si no se circuncidan, no pueden ser salvos puntualmente. Si no cumplen la ley, no pueden ser salvos, ¿no? Entonces, Pedro y los apóstoles le dicen a Pablo, no, pues nada más hay que decirles que se libren de lo entregado a los ídolos, de ciertas cosas, pero no les imponga cosas que ni siquiera ellos pueden cumplir, ¿no? Ellos no pueden cumplirlo. O sea, ¿por qué vas a meter a los gentiles en algo que ni siquiera tú puedes cumplir? Que ni siquiera ha sido eficiente para salvar al pueblo de Israel. Fue una revelación, dice el apóstol Pablo en Romanos, si no me equivoco, que la ley era un ayo, o sea, algo que me indicaba, necesitas a Jesucristo, algo que me llevaba a la revelación perfecta en Jesús, ¿no? Pero era, como ya hemos dicho, limitada, era un misterio, ¿no? Ve a primera carta a los Corintios 2. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en ese entonces e incluso actualmente siguen esperando al Mesías, ¿no? Siguen esperando algo que para ellos está oculto, pero que a través del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios que nosotros tenemos y que el Señor envió a nosotros, hoy para nosotros es claro que ese Salvador, ese Mesías prometido es Jesucristo. En la ley, esta promesa del Mesías no está cumplida. En la ley, en el antiguo pacto, la promesa del Mesías no está cumplida. Se cumple en el nuevo pacto, ¿no? Dice 1 Corintios 2, versos 6, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. Verso 7, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio,
la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria, ¿no? Esta sabiduría que antes era un misterio, algo estaba oculto, era misterioso, todavía no se daba, pero que después el Señor abrió delante de nosotros, ¿no? Y que Dios lo había predestinado así. Para eso me refiero lo que decíamos, no somos el plan B, no es que de pronto se le ocurrió, bueno, esto sí hay que revelarles en Jesucristo, ¿no? Sino que Dios había predestinado que así fueran las cosas desde antes. Verso 8, esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria. El pueblo de Israel no entendió que crucificaron a Jesús. Tan los romanos no entendieron, y bueno, ellos ni la conocían. Me refiero específicamente al pueblo de Israel, porque ellos habían recibido la promesa y la revelación del Mesías que iba a venir, pero tan no la entendieron que en un juicio injusto presentaron a Jesucristo ante los romanos para que muriera en una muerte y muerte de cruz. Verso 9, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló, ¿cómo dice? Por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. ¿Qué es lo que nos ha revelado quién es Cristo? ¿Qué es lo que quien nos ha revelado que esta promesa del Mesías ya se cumplió? El Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu es el que nos ha revelado estas cosas, ¿no? Cosas que ojo no vio, a eso se refiere, ¿no? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón de hombre, son las cosas de Dios que Dios ha preparado para los que lo aman. A veces pensamos en este texto así como que vamos a ver cosas así, no sé, extraordinarias en el sentido físico, ¿no? Pero está hablando de la promesa del Mesías, ¿no? O sea, cosas que el pueblo de Israel no pudo entender, cosas que el pueblo de Israel no tuvo la capacidad de ver ni de escuchar, son las cosas que Dios ha preparado para quienes aman al Señor, ¿no? Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, ¿no? Por eso dice la Biblia, ¿no? Cosas que Dios le reveló a los niños, ¿no? No a los sabios, ¿no? Cosas que Dios le reveló no a los entendidos, sino a lo vil y menospreciado, ¿no? ¿Quiénes son lo vil y menospreciado? Nosotros. Nosotros somos lo vil y menospreciado, porque hasta este punto al pueblo de Israel no entender la promesa y lo que veíamos al principio de que en ti iban a ser benditas todas las familias de la tierra, ellos pensaron que la salvación era exclusiva para ellos, ¿no? Y empezaron a ver, ¿se acuerdan que a los gentiles incluso les llamaban perros? ¿Se acuerdan? Y siempre había una palabra denigrante y ofensiva para quien no era judío, porque ellos se sentían mejores, ¿no? Por ser los escogidos de Dios. Pero no era la finalidad de esto. La finalidad siempre fue que a través del pueblo de Israel viniera la salvación para todos nosotros, ¿no? A diferencia de estas cuestiones que se creían en la ley, a diferencia del judaísmo, ¿no? Nosotros hemos podido ver, gracias a el Espíritu Santo y lo que el Espíritu ha revelado a nuestros corazones, que todas estas promesas que Dios hizo en el antiguo pacto están cumplidas en el nuevo pacto en Jesucristo, ¿no? Cosas, repito, que los sabios no pudieron entender. Dios nos las reveló a nosotros, ¿no? Repito, todo esto se cumple en Jesús. Jesús no solamente cumple la ley, a veces decimos como que Jesús cumple la ley y pensamos como que Jesús se somete a la ley, no, más bien
en Jesús y Cristo cumplen el propósito de la ley. El propósito de la ley está en Cristo, ¿no? La ley se cumple en Cristo, ¿no? Incluso Cristo sustituye, porque, repito, cumple el requisito de la ley en Él, ¿no? En Cristo. La siguiente semana ahondaremos más justo en esto, en cómo el Señor nos habla en Jesucristo, ya en el nuevo pacto. Pero por último, ahí en Hebreos, dice Hebreos 7:22. Y este Hebreos 7:22 es como el continuará, ¿no? Para la próxima semana. Dice Hebreos 7:22: por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. O sea, de esto que acabamos de hablar, dice el autor de los Hebreos, hay un mejor pacto. Hay algo perfecto. Hay algo que sí cumple. Hay algo que sí es. La NBI dice: por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Un pacto superior. Porque, repito, en Cristo se cumple todo esto. El antiguo pacto nos revela cosas de Dios, del carácter de Dios, de quién es el Señor, de su plan eterno. Pero no es todo, no es todo. En Jesucristo se cumple. Y en Jesucristo hay un mejor pacto. Inclina tu rostro y terminamos orando. Señor, te queremos dar gracias porque desde estos tiempos, Señor, y desde antes de la fundación del mundo, Padre, nosotros hoy podemos ver que todo estaba, como decía Pedro en el libro de los Hechos, de acuerdo a tu predeterminado consejo, Señor. Nada se ha salido de tus manos y todo lo que ha pasado, Señor, ha estado siempre en ellas, en tus manos, Señor, y en tu propósito. Padre, gracias porque, como dice la carta a los Efesios, desde antes de la fundación del mundo, tú, Señor, nos escogiste para que abundáramos en buenas obras, Señor. Gracias, Padre, por pensar de nosotros, por pensar en nosotros aun cuando no habíamos nacido, Señor. Gracias por planear enviar a tu Hijo a esta tierra a morir por el pecador. Aún, Señor, cuando no habíamos nacido, tú ya nos habías amado, Padre. Gracias, Señor, porque en esto se cumplen todo lo que dijeron los profetas, los patriarcas, toda esa revelación que tú diste en el antiguo pacto, a través de ese precioso pueblo que tú escogiste, por el cual trajiste la salvación a este mundo, Señor. Gracias por el pueblo de Israel, Dios. Gracias, Señor, que a través de ellos, Señor, nos ha llegado este conocimiento y esta revelación, Padre, que es en tu Hijo Jesucristo, Dios. Gracias, Señor, porque hoy nosotros podemos entender y ver lo que está oculto a tantos sabios, a tantos eruditos, a tantas personas estudiosas y capaces, Señor. Pero tú decidiste, a lo vil y menospreciado, revelar, Señor, estas verdades, revelarlas a los niños, Señor, quienes no pretendemos cumplir nada, porque sabemos que no podemos, Señor. No pretendemos ponerte en deuda haciéndonos cumplidores de ciertas cosas que no podemos cumplir, Señor, sino tomándonos de la gracia, de esta gracia escandalosa, de esta gracia, Señor, que para tantos es tropiezo, pero sin embargo esta gracia que nos ha salvado, Señor, y que nos salva solamente a través de este regalo que es la vida de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque eres bueno. Y ahora, Señor, como fruto a ese conocimiento y a esta revelación en Jesucristo y a la salvación tan grande que nos has otorgado en este mejor y nuevo pacto, queremos, Señor,
dar mucho fruto, Dios. Queremos abundar en acciones de gracias, y que todo lo que hagamos, Señor, sea para que tú seas glorificado y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Te damos gracias y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor